Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos en el que vamos a hablar de algo que, bueno, estamos deseosos todos saber cómo lo tenemos que manejar, y es el puesto de trabajo digital. No ya tanto el puesto de trabajo en remoto, sino el puesto de trabajo digital, aquel en el que la tecnología, pues, bien utilizada y bien aplicada, pues nos puede, yo creo que ayudar a surfear estos momentos de tensión extrema. Voy a dar la bienvenida a nuestra ponente de hoy, Cristina Martínez. Bienvenida, Cristina. Buenas Ella, tardes. Cristina es directora de Business Partner de las unidades de negocio de Vodafone. A su vez es también profesora del máster de marketing, marketing de recursos humanos, perdón, de SIC. Y también es además miembro de la junta directiva de DCH, la Asociación de Directores de Capital Humano en España, y líder de la Comisión de Digitalización en esta asociación. O sea que tienes, bueno, una visión muy amplia, tanto desde el punto de vista de tu ejercicio en la propia función como el mundo asociativo, que además ahora mismo, pues yo creo que también tiene mucho que decir en esta progresión de la función de recursos humanos. Pues bienvenida y muchas gracias por el tiempo que nos vas a dedicar. Muchísimas gracias, Maite. Gracias, ESIC, por darme la oportunidad de pasar este ratito con vosotros, compartiendo reflexiones, compartiendo experiencia y, bueno, pues compartiendo retos, ¿no? Que yo creo que cuando le ponemos un título a una ponencia como el puesto de trabajo digital, detrás hay muchísimas oportunidades y muchísimos retos. Totalmente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sé que estáis conectados desde diferentes partes. Espero que pasemos un ratito que tenemos por delante, bueno, pues lo más enriquecedor posible, y que en todo momento, bueno, pues que os sintáis libres de ir participando, de ir preguntando y ir haciendo, bueno, pues compartiendo esas reflexiones, que es lo que enriquecen este tipo de encuentros. Yo traía, ¿no? Empezaba, bueno, pues a reflexionar en el máster. Bueno, pues doy una realidad empresarial donde cuento todos los retos que he tenido desde el punto de vista de transformación digital, de la experiencia de empleado, pero bueno, otros retos que tienen que ver con el rol de HR Business Partner y los diferentes momentos que hemos vivido en la organización, ¿no? Pero hoy me quería centrar en todo lo que tiene que ver con el mundo digital, rescatando pues diferentes seminarios, diferentes charlas que había dado. He rescatado este mapa, ¿no? que representa, bueno, pues que es un estudio que se hizo en el 2018 y que lo que vino de alguna manera a decirnos es cómo estaba la penetración del teletrabajo en Europa, ¿no? Y ahora nos parecería increíble ver las cifras, que si las miramos hacemos una foto, ¿no? Pero nos parecería increíble si hiciésemos la foto justo hace un año, en marzo, cuando estábamos todos confinados. A finales del 2018 estábamos en un 4,3 y estábamos orgullosos cuando acabamos el 19 porque estábamos en un 8%. Antes de arrancar esta sesión, compartíamos Maite y yo reflexiones, ¿no? Acerca de bueno, pues culturalmente la aceptación o no aceptación de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo cuando bueno, pues vamos a nuestras organizaciones o a nuestros comités de dirección, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es que en el 2018, hace no mucho, nos enfrentamos a una realidad donde apenas se teletrabajaba, donde además cuando yo iba bueno, pues a dar charlas o hacía este tipo de webinar y compartía el plan de digitalización de experiencia de empleado que teníamos en Vodafone, me miraban a veces como un extraterrestre, y el feedback que se me devolvía era en mi empresa esto sería imposible, porque mi trabajo es muy presencial, porque la cultura de mi compañía hay mucho mucho de presencia física, y porque esto para los líderes es impensable, porque el modelo de gestión en remoto no es una oportunidad. Solo había, bueno, pues algunas corporaciones más tecnológicas donde el concepto de híbrido, ¿no? El concepto que ahora está tan de moda, ¿no? De un tanto por ciento, de aproximadamente un 30% de la plantilla podía estar permanentemente teletrabajando, pero eran empresas raras, casos extraños y muy asociado al trabajo de puestos internacionales y no tanto al desempeño del día a día. Sin embargo, en ese mismo año, entre el 2018, ya éramos ciudadanos digitales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad nosotros ya, es que estoy intentando quitarme yo mi cámara
porque me estoy viendo yo todo el rato y no es, es más interesante. A ver si soy capaz. Si quieres te quito yo la cámara, ¿eh? Sí, quítame mi cámara, porfa. Quítame mi cámara Vale, porque me estoy viendo yo constantemente. ahí. Entonces, sí, ahí está, perfecto. Ya éramos ciudadanos digitales, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues que había ciertas actitudes, ciertos comportamientos que a pesar de las organizaciones no estar interiorizado todo lo que tenía que ver con ese trabajo en movilidad, sí que nuestro comportamiento ya era digital. ¿Y qué quiero decir con ciudadano digital? Que ya estábamos hiperconectados, ya volvíamos a casa si nos habíamos dejado el móvil, pero no volvíamos si nos habíamos dejado las llaves. Ya volvíamos de alguna manera, veíamos la vida como es esa foto que tengo ahí, que es muy famosa, ¿no? De esa visita del Papa Francisco, ¿no? Donde los espectadores ven al Papa a través de sus terminales móviles. Nadie le mira directamente, pero no me tengo que ir a un acontecimiento histórico, ¿no? Me puedo ir si tenemos hijos, ¿no? Los que los tenéis, muchas veces yo me doy cuenta y digo, Dios mío, si es que estoy viendo la actuación del colegio o la primera vez que monta en bicicleta lo estoy viendo a través del vídeo que estoy grabando y no lo estoy experimentando con mis ojos, ¿no? Entonces esa hiperconexión ya es una realidad y ya lo era en el año 2018. También estábamos hiperinformados y lo seguimos estando. Yo me atrevería a decir que estamos infoxicados. Tenemos una barbaridad de información con la que se nos bombardea a diario. Eso hace que cualquiera que nos quiera hacer llegar algún mensaje tiene el reto de no convertirse en spam y de hacerse un hueco, pero también tiene un reto para nosotros como ciudadanos, y ya lo tenía entonces, de ser capaz de priorizar, ordenar y no leer en diagonal cuando es importante profundizar en los temas. También desde hace ya tiempo, como ciudadanos, nos acostumbraron a las experiencias personalizadas como consumidores. De repente entrar en un site de retail famoso, que nos llamen por nuestro nombre, que nos ofrezcan productos que hemos visto previamente, que nos manden comparativas de seguros porque hemos consultado un seguro del hogar o un seguro de vida en alguna página, o que después de haber hecho una reserva de un avión, pues nos empiezan a llegar hoteles para la zona, ¿no? Entonces esas experiencias personalizadas era algo que las personas ya llevamos tiempo experimentando y que en ese momento ocurría así. También ya éramos conscientes del valor que tenía la digitalización. Ahorrábamos 14 horas al mes si utilizábamos los marketplaces digitales, unas 4 horas si hacíamos búsquedas online y unas 4 horas al mes si hacíamos teletrabajo, estimando lo que ahorrábamos en los trayectos, haciendo, como os comentaba, pues probablemente un día de teletrabajo a la semana. También ya estábamos experimentando un crecimiento en los hábitos de consumo importante. No es las cifras que estamos viviendo actualmente, pero sí que en ese momento era mucho más el avance que había en la sociedad desde el punto de vista de comportamientos digitales que lo que nos encontrábamos en las organizaciones. En este momento, cuando llegábamos a la organización, a pesar de haber estado viviendo toda esta hiperconexión, esta hiperinformación, seguíamos trabajando en red, teniendo que entrar a un documento, enviarlo por email. No estábamos acostumbrados a trabajar en la nube. Podíamos tener plataformas de videoconferencia, pero con muchas menos funcionalidades de las que hay ahora. Y además, era raro utilizarlas. Se viajaba mucho cada vez que había una reunión. No se contemplaban reuniones importantes en formato de videoconferencia. No era lo habitual. También es cierto que las redes sociales corporativas, yo recuerdo que nosotros en Vodafone fuimos pioneros cuando lanzamos en el año 2015, y era algo extraño tener un Facebook, ¿no?, corporativo dentro de tu organización. Era también extraño, a pesar de, bueno, la mayoría estábamos acostumbrados a compartir fotos o a guardar en Drive o en iOS, ¿no? Todo lo que tenía que ver con nuestras imágenes, pero era raro que a nivel corporativo utilizásemos WeTransfer o Yasser para compartir documentos pesados. Quiero decir que había muchísimos hábitos y muchísima tecnología en nuestro mundo como ciudadanos, pero no se replicaba cuando se entraba dentro de la organización. ¿Qué ocurrió justo hace un año, el 16 de marzo? Se declara a nivel, pues la OMS y la Cámara de Comercio Internacional hacen una declaración donde se habla ya de la pandemia del COVID como una emergencia sanitaria y social que requiere una acción efectiva por parte de los gobiernos, las personas, pero sobre todo por parte de las empresas en ese momento. Se nos atribuye a las empresas el papel esencial a la hora de minimizar la probabilidad de transmisión e impacto en la sociedad
y, por lo tanto, la adopción de medidas tempranas, audaces y eficaces para reducir los riesgos a corto plazo para los empleados y los costos a largo plazo para las empresas y la economía. Si esto lo sumamos al confinamiento y que la imposibilidad de trabajar presencialmente si no estabas dentro del colectivo de trabajo esencial, de un día para otro, esa digitalización que vivíamos fuera, pero que probablemente en tu organización no se veía, era una realidad. Ya no era el futuro del puesto del trabajo o la experiencia digital del empleado por diseño, sino que era la experiencia del empleado digital por necesidad. Ya no era un concepto muy anglosajón de digital first, de piensa primero en digital para llevar tus procesos a este entorno, a un concepto de digital only, digital only es lo único, o sea, lo único que tienes para comunicar a tus empleados, para que trabajen, para que sean eficientes, es el canal digital. En ese momento, la sociedad también aceleró sus hábitos digitales. De la cafetería al videochat, ¿no? Ya todos los cumpleaños, todas las fiestas, todos los encuentros, las partidas en los juegos virtuales, todo se convirtió en digital. El comercio electrónico, yo creo que todos tenemos casos cercanos de personas que a nuestro alrededor decían, no, yo lo de compra online no me fío, ni me fiaré, yo nunca compraría esto online. La comida, ¿cómo voy a comprarla? A mí me gusta ir a ver y a tocar, ¿no? Y querían tener esa experiencia de retail y de repente, una vez que han probado el comercio electrónico, no vuelven para atrás. Cuando han experimentado la comodidad, lo que ahorran de tiempo, de alguna manera ese valor adicional de cara a cliente. Del cash a la transacción electrónica, volvemos a lo mismo, cantidad de gente que necesitaba, se movía con el modelo de bancario tradicional y de repente han explorado plataformas en las que pueden hacer transacciones telefónicas con carácter virtual y que han visto la ventaja que tiene esto. El trabajo en remoto no se convirtió en el futuro, sino en el presente. Y el e-learning o encuentros como este, es evidente que han llegado para quedarse, puesto que acceden, ¿no? Democratizan, abren muchísimo las posibilidades a nivel mundial del acceso a la formación. Dentro de esto, Benjamín Vieira, un socio de McKinsey, en ese momento hizo un alegato, ¿no? Las compañías están siendo testigos de los fallos en las infraestructuras, de los ataques de negación de servicio, de las caídas de las webs por el incremento del tráfico digital y advirtió que iba a haber 3 etapas en la crisis del coronavirus, ¿vale? Un primer momento que sería garantizar la estabilidad y continuidad del negocio, un segundo momento más dirigido a institucionalizar las nuevas formas de trabajo y un tercer momento más dirigido a priorizar la transformación tecnológica y recursos humanos en este punto con un rol clave. Pero si me voy un poco a la parte anterior, aquí es cierto que de un día para otro las organizaciones tenían que trabajar en un ecosistema digital, pero es que además el teletrabajo que se vivió era totalmente ficticio. El puesto de trabajo que se construyó a nivel digital era un puesto de trabajo con los niños en casa, con la pareja en casa, donde a lo mejor no tenías ni el espacio adecuado, donde se tenían que incompatibilizar diferentes tareas y donde además no había una separación sana entre lo que es el mundo de la empresa y el mundo personal. Y cuando digo esa separación sana, me refiero a esa separación que hace que tú tengas claro que independientemente de que estés en casa tienes unos horarios y que tienes que cumplir, que te hagas un espacio que lo vas a dedicar para trabajar y que de alguna manera haya una diferencia. Se inundó todo. Nuestras casas se inundaron, se convirtieron de un día para otro en nuestro puesto de trabajo. En la parte en primer momento, pues evidente todos nos tuvimos que centrar en garantizar la estabilidad y la continuidad del negocio, ¿no? Y yo creo que eso es lo que rápidamente, era lo primordial, el dotar a nuestra gente. Yo voy a contar luego el caso de Vodafone y tuvimos suerte en qué punto de madurez de la transformación digital nos tocó, ¿no? Pero evidentemente, como damos servicio a muchas empresas, pues tuvimos que, tengo ejemplos claros de cómo tuvimos que activar planes específicos para incluso formar a empleados en el uso de las herramientas digitales que estaban empezando a adoptar en ese momento.
En la segunda oleada que ya preveía Benjamín Vieira, tenía razón, porque una vez que tú ya tienes y ya has garantizado la estabilidad, la digitalización tiene que llevar implícito un cambio en las formas de trabajo. No puede ser pasar a la pantalla, tiene que llevar implícito un cambio de nuestros hábitos. No puede ser que repliquemos o intentemos redundar en digital absolutamente todo lo que veníamos haciendo en el entorno presencial. Y por último, lleva un debate que es justo en el que están ahora muchas corporaciones, de darse cuenta de la necesidad de invertir en la transformación tecnológica de sus corporaciones para poder llevar con éxito algo que ya es una realidad, que no es el futuro. Y es que es esto lo que hoy están viviéndose en muchas casas, ¿no? Ya probablemente los niños están en el cole y esto es evidente, pero el tener que estar en casa trabajando todavía somos muchos los que, bueno, pues seguimos o tenemos gran parte de nuestro tiempo. Pero no solo eso, sino que además hay una expectativa de regresar a algo mejor en lo que tiene que ver con flexibilidad a lo que se venía viviendo previo a la crisis del COVID. Y quiero decir que hay una expectativa, pero que es que además hay una presión social de que esto ya ha venido absolutamente para quedarse, ¿no? Os voy a contar algunos estudios que se han empezado a hacer de qué quieren las personas, ¿no? Que yo creo que es básico y esencial cuando empezamos a pensar en cómo diseñar algo para que al final es pues, como la cultura, ¿no? que vamos a llevar a cabo en el trabajo. Lo más importante es preguntar a la gente qué expectativa tienen y qué buscan. Pero de un día para otro, las personas nos vimos obligadas, nos vimos forzadas por la situación a tener que trabajar 100% en digital, tener que formarnos 100% en digital, pero también los que somos líderes, liderar 100% en digital. Liderar además en un entorno en el que había un nivel de incertidumbre, un nivel de ansiedad mucho más allá de lo que tiene que ver con el mundo corporativo, ¿no? Por la crisis social, sociosanitaria que se estaba viviendo. Y donde teníamos que gestionar emociones en entorno digital, a través de una pantalla. Algo que nadie nos había enseñado a hacer antes. Y nadie nos había enseñado a hacer antes porque los que llevamos unos cuantos cursos de gestión en las espaldas, nunca se nos había enseñado a gestionar en entorno digital. O en entorno en el que hay parte que está en digital y parte que está en presencial, que es lo que llamamos entorno híbrido. Pero es que además, de repente, teníamos que optimizar. Si no teníamos herramientas y las estaban empezando a implementar, aprender a utilizarlas. Y si ya las teníamos, teníamos que sacar el máximo partido de esas herramientas para intentar dar un cambio en las formas de trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tenías herramientas que te podían permitir grabarte en un momento determinado para grabar en 15 minutos, pues una actualización de qué está pasando o de una actualización de negocio, ¿no? Pues que lo podías hacer en 15 minutos en un vídeo y no en una hora de reunión en entorno digital, que está comprobándose que el nivel de fatiga es muy superior, ¿no? Y que conseguir un nivel de atención alto es mucho más retador. ¿Cómo nos cogió a nosotros este plan, ¿no? Lo que era la digitalización? ¿Cómo estaba Vodafone cuando llegó lo que era el momentum, ¿no? del estado de alarma y el confinamiento total? Nosotros empezamos el viaje de la transformación digital en el año 2015, con lo cual nos pilló en un nivel de madurez, pero no por ello dejó de tener retos por delante. Nuestro plan se basaba en su momento y se sigue basando, pero yo creo que son 3 bloques que son fundamentales cuando intentamos digitalizar un puesto de trabajo: en tecnología y herramientas, en personas y en espacios. Cuando hablamos de tecnología, hay que hablar de la tecnología para las personas, un concepto humanista de la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 2015, cuando empezamos, estaba muy de moda empezar a digitalizarlas. Nosotros lanzamos la mano y elevamos la mano desde Recursos Humanos porque ya se empezaba a hablar mucho de la digitalización de la experiencia del cliente y nosotros queríamos liderar la experiencia del cliente digital desde la experiencia digital del empleado. Pero que había el riesgo de hacer esto por modas. De forma que es muy importante tener claro que la tecnología y la digitalización tienen que tener un valor para el cliente, un valor para el empleado fundamental, porque si no, no se adopta, a no ser que sea por supervivencia.
Y puesto que esto va a terminar y esta crisis del COVID va a terminar, es importante que recuperemos el concepto de que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y lo que nos tiene que ayudar es a ser más eficientes, a relacionarnos en entornos en los que no es viable relacionarnos en entorno personal, a compartir conocimiento en un entorno en el que no se puede hacer de forma personal o donde sea más fácil compartirlo en entorno digital, o que pueda ayudar a dar coherencia a mensajes culturales que lanzamos, ¿no? Y que son mensajes con mucha fuerza, pero que luego hay que dar coherencia y se tienen que traducir en comportamientos, como por ejemplo conceptos como aplanar la organización o hacer organizaciones con menos jerarquías o donde las conversaciones con los líderes sean continuas. Una red social corporativa, que es una herramienta tecnológica, te puede dar y te puede habilitar esos canales. Yo he visto conversaciones en Facebook Workplace de nuestro CEO a nivel mundial con empleados de todo el mundo, donde le han preguntado algo y él rápidamente ha contestado, ¿no? Bueno, pues ese tipo de canales, eso es lo que la tecnología nos tiene que habilitar. Por supuesto que ningún plan de transformación digital puede olvidarse del concepto central, y es la parte de personas, la parte de comportamientos, la parte de las políticas, de los conocimientos y competencias que necesitan para poder hacer uso de esas herramientas y de esa tecnología. Si nosotros le damos a la gente un Ferrari, pero no le damos las llaves, no le enseñamos a conducir, es imposible que adquiramos estos comportamientos y que de alguna forma sigamos enganchados con la organización. Y hablo de esto de enganchados porque nosotros cuando lanzamos el plan hicimos un mapa de cómo estábamos demográficamente a nivel generacional para saber cuáles eran las barreras que nos podíamos encontrar. Luego nos dimos cuenta que más allá de las generaciones hay un tema de actitudes y la actitud millennial la puede tener una persona con 50 años y no tenerla una con 35 o con 30. Esto fue importante porque todo lo que tiene que ver con saber, ¿no? Con tener un poco una radiografía de cuál es el nivel de madurez de ciudadano digital que tienes en tu organización, te ayuda a saber cuál es la distancia que vas a tener que recorrer para que se adquieran determinados hábitos. Dentro de otro bloque, que en su momento tenía muchísima relevancia y ahora está con una interrogante tremendo, pero que también tiene mucha relevancia, es todo lo que tiene que ver con los espacios. Los espacios físicos, para nosotros era parte de nuestro canal de transformación digital, porque al final pasábamos mucho tiempo en la oficina y teníamos una oportunidad de conjugar la tecnología para hacer más eficiente y más atractiva la experiencia del empleado dentro de la corporación. Os voy a poner ejemplos. Lo que era, esto son ejemplos que ahora son un poco utópicos, ¿no? Pero nos costaba muchísimo reservar una sala para tener una reunión. Y bajabas a los business centers, donde están las salas, y estaban todas vacías. También nos ocurría que no teníamos plazas de parking asignadas, con lo cual podía ocurrir que tuvieses que aparcar porque no te había tocado plaza. A 15 minutos de las oficinas, tener que andar bajo la lluvia durante esos 15 minutos, llegar y ver que el parking estaba vacío, porque no había un uso eficiente de esos espacios. O se invertía muchísimo tiempo, bajabas al comedor, tenemos un comedor que, bueno, pues en su momento había un uso muy intensivo, ¿no? Y la gente bajaba y a lo mejor tenía una cola enorme y no era el mejor momento para haber bajado, ¿no? Y no optimizaba de una forma óptima su tiempo. Desde recursos humanos, junto con tecnología, junto con marketing, creamos una aplicación que permitiese con sensores de IoT, de Internet de las Cosas, detectar si las salas estaban o no ocupadas y liberarlas así en la aplicación. Con una misma tecnología hicimos también un sistema de liberación de las plazas de parking para hacer un uso más eficiente. Pusimos también la ocupación en tiempo real del centro de la cantina y además si era un buen momento o no por la parte de las horas, pero también todos los menús, pues si era un buen momento o no, o si te ibas a ir a comer a otro sitio porque la comida que iba a haber no te gustaba. Esta aplicación tuvo una penetración bestial y ahora la tiene para otro tipo de funcionalidades que hemos creado con la situación del plan de retorno a las oficinas, como puede ser reserva de tu puesto de trabajo, como puede ser también una parte de poder reservar con antelación tu menú para no tener que hacer cola cuando bajas o bueno, pues todo lo que tiene que ver con reporte de incidencias en los espacios físicos, que ahora también, bueno, pues todos los temas de protocolo que pueden ser importantes. Todo esto llevaba además un plan transversal de asegurar que toda nuestra gente tenía conexión en cualquier lugar, tenía un equipo portátil, tenía un terminal móvil 5G, un liderazgo exponencial, un trabajo con nuestros líderes
donde empezamos a involucrarlos en este plan como agentes fundamentales. En la parte de Digital Readiness, que es todo lo que tiene que ver con el equipamiento, con la tecnología, contábamos con un facilitador, somos Vodafone, nos dedicamos a las telecomunicaciones y era evidente que lo que ahora es un reto para muchas organizaciones, para nosotros era un básico que ya teníamos embebido, ¿no? La parte del liderazgo, nos dimos cuenta que o metes a los líderes desde el primer momento y les haces parte de esta transformación y se lo cuentas antes que a nadie y les formas y reduces su ansiedad y les ayudas a hacer ese viaje que también tienen que hacer ellos. A mí un concepto que me gusta, ¿no? Que es ese viaje que tienen que hacer pues desde lo que era el liderazgo muy endogámico, de ser muy experto, de mirar siempre dentro de la organización, a un liderazgo de radar externo, a un liderazgo basado en cantidad, en ser capaz de manejarse con la tecnología, un liderazgo en el que seas capaz de tomar información basada en datos y sobre todo un liderazgo que va enfocado a la cultura del error y del aprendizaje. Trabajamos mucho un plan de comunicación interna y externa para irlo contando, para que la gente supiese los avances que estábamos haciendo, porque si no lo cuentas no existe y esto es así, pero también a nivel interno. Y luego aprovechamos un bloque de People Analytics, ¿no? Es decir, oye, en el momento que tú estás digitalizando la experiencia de tu empleado, puedes empezar a tener datos y utilizar estos datos para seguir mejorando la experiencia del empleado dentro de la organización. Todo este viaje que evidentemente podría estar aquí horas y horas contando cada uno de los bloques, pero que bueno, yo creo que este no es el objetivo, fue el nivel en el que nosotros nos encontrábamos cuando de repente empezó la pandemia. Nosotros la alerta sanitaria empezó un poquito antes, porque bueno, nosotros tenemos al tener presencia en el Mobile World Congress en Barcelona, se empieza a trabajar con meses de antelación. Tenemos muchos compañeros que vienen de compañías asiáticas que nos ayudan a, bueno, pues a montar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y el despliegue que se hace en este evento. En ese momento empezaba a haber ya pues dificultades para salir de China, pero también había un poco de incertidumbre en relación, ¿no?, a todo lo que tenía que ver con, oye, es que estas personas podrían venir, ¿no?, contagiadas y nuestra gente se sentía insegura. Con lo cual, si a eso le juntamos que al ser una multinacional teníamos muchísimo contacto con Italia y en Italia, bueno, pues se activó desgraciadamente la crisis con mucha intensidad, algo antes que en España, pues bueno, pues empezamos a activar un plan. En medio de activar un plan se nos ocurrió una idea y fue de un día para otro, sin previo aviso, decir, mañana cerramos las oficinas y el 100% de la plantilla trabaja desde casa. ¿Por qué hicimos este piloto? Antes de que se hubiese hablado de confinamiento o se hubiese hablado, pues todavía eso era utópico, ¿no? Pensar que iban a cerrar los colegios en España era utópico. En ese momento, eso nos sirvió para rápidamente detectar que si todo el mundo se conectaba a la VPN, la red sufría. Que había determinadas personas que tenían PCs físicos y que no tenían el portátil habilitado. Que había herramientas que iban muy lentas si te conectabas en remoto. Determinadas cosas que gracias a ese piloto tuvimos pues aproximadamente 4 o 5 días para asegurar que funcionaban. No nos llevó más, pero en un entorno donde todavía no estaba la crisis activada, pudimos resolverlo. Otra cosa que hicimos en ese contexto, pues que poco después, a la semana después, cierran los colegios. Y nosotros, como habíamos hecho ese piloto, dijimos rápidamente, todo el que tenga hijos menos de 15 años no tiene que ir a trabajar. Nos sentíamos muy cómodos en ese entorno. Y en 24 horas nos dimos cuenta que, aprendiendo lo que había pasado en Italia antes de que se decretase el estado de alarma, decidimos que el 100% de la plantilla hacíamos teletrabajo, excepto las personas que teníamos en tiendas, para las cuales activamos otro plan diferente. Dentro de ese momento, ¿no? Bueno, pues hay reflexiones, ¿no?, que yo quiero compartir, y es que cuando hablamos de transformación digital y de herramientas, pues yo creo que hay cosas que la compañía busca, persigue y necesita, y otras que el empleado también busca y necesita y espera, ¿no? En cuanto a compañía, evidentemente se busca que las herramientas digitales sean una inversión en productividad, ¿no? Y que, bueno, pues que incrementen la eficiencia y que de alguna forma, bueno, pues que reviertan en ello. También que garanticen la disponibilidad, ¿no? Y que garanticen que estén disponibles para que se pueda trabajar.
Y un punto fundamental y que debe estar en el primer punto de la lista, que es la seguridad de la información. Que no se ponga en jaque la seguridad de la información corporativa, el hecho de estar en un entorno digital. Y esto ha sido la asignatura pendiente durante el confinamiento. Muchísimas compañías no habían invertido en todo lo que tiene que ver con seguridad de la información y, desgraciadamente, la mayor parte de las incidencias de seguridad por hacker y hacking informático vienen de emails que reciben los empleados y que, bueno, pues por falta de información o formación, pinchan y de alguna manera por ahí entra el ataque informático. En cuanto a lo que tiene que ver con comunicación y colaboración en tiempo real, que es algo también esencial para la compañía, y compromiso, ¿no? Que esto revierta en que sus empleados estén cada vez más comprometidos y estén en todo momento enganchados a la organización. ¿Qué busca el empleado? El empleado busca tener una experiencia de usuario gratificante. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que no tener que dar 20 clics para entrar a algo, que sea intuitivo, que el look and feel sea interesante. Buscan exactamente lo mismo que buscan cuando viven esta experiencia digital ahí fuera como ciudadanos. Si nosotros lanzamos la digitalización de la experiencia de formación, ¿vale? El empleado busca vivir algo similar a lo que vive cuando ve una charla TEDx, cuando busca contenidos en Google o cuando está viviendo una experiencia de esas personalizadas que os decía en los canales de retail. Luego, por otra parte, busca también flexibilidad. Evidentemente, busca formación en su uso, y flexibilidad. Formación en su uso porque necesita tener claro cómo va a tener que trabajar, cuáles son, de alguna forma, cómo puede utilizarlas en su día a día y para qué son cada una de esas herramientas. Y eso le tiene que dotar de flexibilidad. Le tiene que dotar de flexibilidad que pueda hacer uso de ella y que de alguna forma pueda optimizar mejor su tiempo. El empleado con las herramientas digitales también busca poder colaborar, poder co-crear. Tienen que ser herramientas que te permitan, por ejemplo, cuando hablamos de la colaboración en la nube, tienen que ser herramientas que lo que te permitan es reducir la cantidad de emails que tienes que mandar en un momento determinado o una herramienta de videoconferencia que tú puedas estar editando un documento en tiempo real y que se quede guardado. Que eso, de alguna manera, revierte en todo lo que tiene que ver con la disponibilidad, con la eficiencia y con la productividad. Se busca agilidad, se busca estar informado en tiempo real. Y eso es algo que las redes sociales corporativas traen consigo. ¿Por qué? Pues porque antes tendríamos que esperar a la newsletter, a que se enviaba una vez al mes. Ahora en tiempo real te puedes enterar, igual que te enteras con las redes sociales que hay en el mundo fuera como ciudadano, como empleado, también tienes esa opción. Y buscan la conciliación. Y la conciliación no es los que tenemos hijos, no, conciliación con la vida más allá del entorno corporativo, para hacer deporte, para leer, para tirarnos en el sofá, para lo que sea. Nosotros tuvimos que pegar la aceleración, ¿no? Nosotros ya teníamos una comunidad de ninjas digitales, teníamos un liderazgo exponencial en el que veníamos tiempo trabajando, teníamos un ecosistema de trabajo con todos los activos digitales, con metodologías ágiles. O sea, teníamos mucho camino recorrido cuando esto pasó y teníamos el facilitador, ¿no? De que todos teníamos portátil, teníamos móvil, teníamos además la conectividad 5G. Sí, pero también nos cambiaba la vida. Nos cambiaba la vida por lo que os decía, por el reto de repente todo tu mundo pasa a un único canal, que es el digital. Tuvimos que acelerar, nosotros seguimos incorporando personas en la organización y nuestro onboarding no estaba pensado para no verte presencialmente. Había una parte que sí y que tuvimos que adaptar puntualmente, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con logística, que el equipo informático, el móvil y demás, pues había que enviarlo a la casa y no al puesto de trabajo. Pero todo lo que tiene que ver con el carácter del onboarding desde el punto de vista de mis primeros 60 días dentro de una organización, de empaparme de la cultura, de conocer a mi gente, eso de repente teníamos que pensar cómo poder hacerlo en digital. Nosotros somos una compañía que hacíamos muchísimos eventos. Pues de repente todos los eventos había que intentar pensar cómo podíamos hacerlos en entorno digital. Lanzamos una campaña donde preguntábamos cada 15 días cómo estaban y qué echaban en falta. Y ahí nos dábamos cuenta
pues que desde el punto de vista ergonómico, pues el tema de las pantallas, pues había un issue y teníamos que resolverlo. Desde el punto de vista de los hábitos y los comportamientos de poner reuniones a mediodía era un problema y tuvimos que bloquear que había espacios en los que no podía haber tiempos para reuniones. Tuvimos que ver cómo hacíamos formaciones, como podía ser todo lo que hacemos muchísima formación en coaching, cómo podíamos hacer una formación del coaching, ¿no? Que es muy experiencial en un entorno digital. Tuvimos que ver también cómo hacíamos la evaluación del desempeño y entrenábamos a nuestros líderes para hacerlo en un entorno en el que solo había una pantalla para dar feedback y donde se perdía, ¿no?, ese componente más personal. Pero también aprendimos que la paradoja de que en un entorno que era así a 100% digital, curiosamente, nos habíamos convertido, nos habíamos metido muchísimo más en el plano personal. ¿Y por qué? Me hace mucha gracia estos programas de la tele de Te invito a la casa de, ¿no? Y que ves tu casa. Bueno, pues a todos nos han invitado a la casa de, ¿no? En el ecosistema del puesto digital. Todos hemos visto, vosotros estáis viendo mi casa, pero yo he visto las de todos mis compañeros. De repente a lo mejor nunca había visto en 6, 7 años a la pareja de un compañero y de repente, bueno, pues he conocido a su mujer, a sus hijos. Nos ha humanizado la situación, ¿no? Entonces también hemos tenido que aprender a desenvolvernos en ese nuevo entorno. Y luego nos ha llevado a acelerar lo que es la casilla de llegada. ¿Por qué? Pues porque nosotros veníamos de un entorno en el que teníamos una política de un día de teletrabajo a la semana, 100% embebido, muy natural, y de repente esto nos ha llevado a cuestionarnos hacia dónde queríamos ir cuando pasase todo esto, ¿no? Nosotros hemos firmado un piloto del 60%, 3 días a la semana de teletrabajo cuando la pandemia termine, durante 6 meses, y ya hemos firmado por convenio, siguiendo un poco los principios de la nueva ley del teletrabajo, al menos 2 días a la semana en este formato. Para diseñar que todo eso tenga sentido, es evidente que hemos tenido que empezar a contemplar en nuestro plan de tecnología, personas y espacios, para qué vamos a querer los espacios, qué lugar vamos a querer que ocupen, que va a ser un entorno mucho más de innovación, de co-creación, de socialización. Si la tecnología tenemos que dar un paso más allá y meternos en más tecnologías de colaboración y co-creación que sigan mejorando la experiencia del usuario en este entorno. Y, por supuesto, hemos empezado a lanzar programas como You Can Be Digital, o sea, de actitudes y de comportamientos digitales más avanzados que sigan completando y que sigan acelerando este entorno. Y después de cambiar a la pantalla, ahora estamos en la cuestión, ¿no?, de cómo cambio mi forma de trabajar. Hay un artículo pues muy bueno que se llama Reunionitis Online, ¿no?, de Xavier Marcet, que hablaba, oye, es que reunirte online no te hace ser más eficiente, sino todo lo contrario. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido víctimas de reunionitis online, ¿no? En algunos momentos, decir, bueno, es que antes me levantaba en la oficina, es que ahora ya ni me levanto, ¿no? Y voy empalmando una reunión con otro y como además, como no viajo, pues como que tengo más tiempo para reunirme, ¿no? Y ahora es el momento de cuestionarte si esas reuniones son eficientes, si no puedes utilizar las herramientas digitales para empezar a cancelar reuniones que tenías. ¿Cómo puedo recuperar esa salud y ese equilibrio digital? Y las organizaciones tenemos que invertir en talleres donde ayudemos a la gente a desconectar para ser capaces de conectar posteriormente. Y tenemos que ver dónde está la limitación y las oportunidades de la tecnología. 5G te permite tener conectividad y una latencia extraordinaria en puntos en los que no tienes una red fija, y eso puede hacer que tú puedas estar en la montaña, en la playa, en tu casa de vacaciones y puedas estar teletrabajando, ¿no? La tecnología 5G te permitirá emular y acercarte mucho más a ecosistemas reales. IoT te permite, bueno, pues como hemos visto, todo lo que tiene que ser con gestión de espacios más eficientes. Cloud te permite hacer una co-creación y una colaboración en remoto ágil. Las plataformas de videoconferencia permiten que estemos en entornos como este, o permiten que podamos trabajar y que la gente pueda, que accedamos incluso a talento que antes no accedíamos porque estaba deslocalizado. Pero la tecnología, hoy por hoy, no es capaz de sustituir las relaciones interpersonales. Y es importante que tengamos esto claro, porque hay una parte que no vamos a ser capaces de cubrir de momento, y yo creo que no vamos a ser capaces de cubrir, y que después de un año teletrabajando de forma intensiva, yo creo que todos echamos de menos.
Los nuevos estilos de liderazgo, os comentaba antes, ¿no? Tenemos a los líderes en un entorno de caos, de retos, de incertidumbre, de extrema complejidad, donde lo que viven es un cambio permanente y donde la ambigüedad es su ingrediente fundamental, ¿no? Y en este entorno les estamos pidiendo que lideren, que transformen, que empujen. Y es importante que desde recursos humanos les acompañemos, ¿no?, en este cambio de comportamientos. Y les ayudemos a desaprender y aprender a nuevos hábitos, ¿no? A adoptar esa curiosidad que tiene ese niño, ¿no?, y esas ganas por aprender desde la pasión, no desde el miedo. Que vivan esto como una oportunidad para hacer las cosas de una forma diferente. Pero no sumando única y exclusivamente comportamientos, sino que es muy importante que desaprendan, que se atrevan a dejar de hacer las cosas como las venían haciendo. Si venían haciendo una reunión semanal de 2 horas y media con sus equipos, que se atrevan a cortar esas reuniones y utilizar otro tipo de formatos. Y a lo mejor invertir ese tiempo que les sobra en hacer un café virtual con su gente, divertido, relajado, donde se puedan reír y donde puedan intentar recuperar las relaciones personales que durante este tiempo muchas de ellas se han convertido en puramente transaccionales. Les pedimos que sean serpas digitales. Ahora los líderes les estamos pidiendo en este ecosistema que sean capaces de hacer una gestión digital con herramientas digitales, siendo los primeros que empujan y siendo los primeros que las usan. Pero es importante que nos cuestionemos si estamos preparando a nuestros serpas digitales para que sean capaces de serlo. Si les estamos dando herramientas, si les estamos dando ese acompañamiento fundamental y les estamos ayudando a reducir su ansiedad para afrontar esto, como os digo, con pasión, con entusiasmo y disfrutando del viaje. Cuando yo pienso en, un checklist del teletrabajo, pienso en algo muy claro, ¿no? Lo primero, hay un checklist que tiene que ver con tengo las herramientas adecuadas, tengo los entornos seguros, tengo posibilidad de almacenar y colaborar en la nube, tengo herramientas de vídeo, tengo comunicación digital, tengo mis procesos de recursos humanos en el móvil, pero luego también tenemos que hacer nuestro checklist en recursos humanos. Y aquí tenemos que ir 100% de la mano. Tecnología, recursos humanos se fusionan junto con comunicación y espacio, se fusionan en un plan de transformación digital. En la parte de recursos humanos tenemos una parte fundamental que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales y las prácticas de salud y formar en herramientas. No nos podemos olvidar que este nuevo ecosistema está haciendo que afloren nuevos riesgos laborales que hasta ahora probablemente no eran tan acusados. Una política de definición de trabajo efectivo, formas de solicitud, de aprobación, registro. Recordaros que, en España, no sé que estáis de otros países, tenemos un marco legal que viene a regular cómo tenemos que hacer el teletrabajo dentro de las organizaciones. Un manual de buenas prácticas y trabajo con los líderes de forma continuada. Encuestas, escucha, reaccionar a esas encuestas. Y, por supuesto, monitorizar los KPIs para tener claros los demográficos, los días de más de solicitud, las áreas, los niveles profesionales que más se acogen. Todo esto es información de valor que sirve para planificar mejor cómo hacer desde cómo planificar mejor tu entorno físico o cómo de alguna manera detectar si en algunas áreas tenemos problemas de gestión a la hora de implantar estas nuevas formas de trabajo. ¿Qué nos están diciendo los empleados cuando les estamos preguntando? Los empleados nos están diciendo que no visualizan un entorno de retorno como el que había previamente. Esto es en todas las corporaciones, esto no es inherente única y exclusivamente a Vodafone, sino que esperan más flexibilidad. Esperan que no como estamos ahora con un 100% de teletrabajo en muchas ocasiones, sino que sí que esperan al menos un 50% de teletrabajo y un 50% en presencial. Que además esperan que su entorno en el trabajo de la oficina sea un entorno en el que puedan colaborar, que les aporte algo que no puedan tener en sus casas. Hay un tanto por ciento de la población que no tiene un espacio físico adecuado y que busca tener un espacio físico adecuado, pero la mayor parte lo que espera es tener un entorno donde pueda colaborar, co-crear, innovar, relacionarse y volver a tener, establecer esa parte con los compañeros. Talento joven, echa en falta el carácter presencial. Están empezando su carrera y echan en falta poder tener la oportunidad
de aprender viendo cómo lo hacen otros. Y este es el entorno al que nos enfrentamos. Muchísima expectativa también en relación a qué va a pasar cuando unos estemos en remoto y otros estamos en presencial. ¿Me van a requerir mis jefes que las reuniones sean presenciales o no? Empieza a haber ese tipo de cuestiones. Pero la expectativa es que todo va a cambiar. Y esa es la expectativa que tiene el empleado. También hay una parte importante y es todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que le tenemos que pedir también a los empleados. Esto es lo que nos están diciendo. Yo creo que también hay que lanzar un punto de responsabilidad para poder moverte en un entorno de este tipo, en un entorno de esta flexibilidad, también lleva implícito que seas capaz de asumir esta responsabilidad y que también te formes para, y bueno, pues hagas este reskilling y este upskilling para ser capaz de desenvolverte de una forma eficiente en este nuevo entorno. ¿Cuáles son los retos que tenemos ahora en este entorno? Bueno, pues en primer lugar, esos planes de fidelización. Hasta ahora yo creo que la mayor parte de las corporaciones, bueno, pues basamos mucho nuestros planes de fidelización, de engagement, en cosas que están asociadas a lo presencial, y ahora tenemos que conseguirlo en un entorno en el que la gente lleva un año, ¿no?, fuera y desengancha de muchos casos del entorno. Una aceleración de la digitalización de la experiencia de empleado, con mucho foco en los onboarding, en los procesos de selección, en todo lo que tiene que ver con la formación. Una cultura de la colaboración y la co-creación en entornos híbridos, que empecemos a dibujar un nuevo modelo de liderazgo con ese enfoque de SERPA digital. El valor del propósito, el poner foco en la estrategia como empleador y en la empresa con valores, que yo creo que esta crisis nos ha removido a todos y que es importante bueno, pues hacer énfasis en ello. Los planes de reskilling y upskilling que nos preparen y que preparen nuestra organización, a nuestra gente para asumir los retos, que de la misma forma que se han puesto en el puesto de trabajo digital, se han hecho también en el comportamiento del consumidor y que no podemos ser ajeno a ello. Los cambios organizativos que sean necesarios para dar respuesta a ello. Y luego continuar incorporando nuevos perfiles a la función, no tener miedo que se incorporen a la función de recursos humanos, perfiles de Big Data, expertos en diseños de contenidos, en social media, porque al fin y al cabo es lo que nos enriquece y lo que nos puede permitir ir acelerando pues nuestro valor y nuestra experiencia digital de cara al empleado. Yo por mi parte quería dejar un ratito para preguntas, ¿no? y para poder, bueno, pues para que tengáis también espacio para compartir reflexiones y creo que justo os he dejado los 10 minutitos, 10-15 minutos, me ha ajustado al tiempo. Sí, lo has hecho estupendamente y además es que te iba a decir que eres buena profesora porque has sido clara y al grano. O sea, me gustaría, es verdad, ¿eh? Y eso se agradece un montón. Has hecho, por ejemplo, al final un checklist súper bueno, de verdad, muy conciso y con las cosas que todos tenemos en mente y que muchas veces lo que nos falta es organizarlas, la verdad. Vamos con las preguntas. Primera, de María José. Nos dice una pequeña duda. Cuando hablamos de personas y no de cosas, ¿qué es mejor, hablar en términos de eficiencia o de eficacia? Son ambas. Yo creo que son ambas porque buscamos ambas. O sea, yo creo que buscas una parte de eficiencia, de ser capaz de hacer las cosas en menos tiempo, porque al final, cuando tú haces algo en menos tiempo, el tiempo sigue existiendo y lo puedes invertir en cosas de mayor valor, ¿vale? En acciones de mayor valor o que te reviertan a ti mayor satisfacción. Y cuando hablamos de la parte de eficacia, es que al final buscamos que lo que hagas, bueno, pues tenga el resultado que venías persiguiendo. Entonces, para mí es importante que tengamos en cuenta ambas, pero siempre para el valor que revierten las personas. O sea, en el caso de la eficacia, lo que revierte es orgullo y satisfacción. En el caso de la eficiencia, revierte tiempo que podrán emplear en algo que les aporte mayor satisfacción. Se me sigue sin ver. No sé, Maite, si quieres ponerme la cámara o no, porque no sé si ellos me ven, ¿eh? Yo ya... No, ahora lo único te puedo hacer es mandarte una invitación, eso es, para que veas que eso es. ¿Vale? Porque te quito, luego tienes que ser tú la que te autorice. A ver, pregunta de Juan. ¿Podrías hacer también un checklist de herramientas básicas que debe tener un puesto de trabajo digital? A ver, en cuanto a herramientas básicas, yo diferencio lo que tiene que ver con el ordenador, ¿vale? O sea, lo que tiene que ver con el ordenador, los auriculares, y si me apuras, yo creo que es bueno pues un elevador si es un portátil, o sea, temas que tienen que ver más con la ergonomía, una buena mesa, una buena silla de trabajo, un buen espacio. Y luego lo que tiene que ver con herramientas digitales, tienes que tener una suite de herramientas en la nube,
que permita esa colaboración, esa co-creación, unas herramientas de videoconferencia que puedan construir que el puesto de trabajo está en cualquier lugar donde tengas conectividad sea una realidad. Por supuesto, la conectividad, que también es necesaria para que todo esto pueda ocurrir. Para mí, si tienes esos elementos, esos son los básicos. El resto suena más. Vale, perfecto. José nos pregunta que, en tu opinión, ¿cuál va a ser el modelo? Algo has avanzado, porque decías que las personas estamos orientándonos casi o decantándonos por un modelo de 50-50. Pero José quiere saber, en tu opinión, cuál va a ser el modelo de trabajo híbrido y, sobre todo, cómo será ese reparto entre dedicación presencial y remoto. ¿Tú también estás de acuerdo en ese 50-50? Vale, pues mira, yo creo creo en el equilibrio. Creo, y entonces el 50-50 me parece equilibrado, me lo parece también un 60-40 y tanto si el 60 es presencial como si es en digital, ¿eh? O sea que yo creo que en esos límites es adecuado. Lo que creo que es importante es que sea opcional, ¿vale? Que sea algo opcional, pero bueno, más que opcional, que sea flexible, ¿vale? Porque trabajar, cuando tú ya te vinculas, trabajar no es opcional, trabajas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues que sea flexible, porque eso sí que es algo que nos han dicho mucho. No me digas que tengo que venir los martes y los jueves, dime que yo puedo hacer un uso flexible de este formato. Y luego el reto que creo que tenemos es, dentro del punto de vista de corporación, oye, crea un entorno físico donde a la gente le aporte algo ir físicamente al trabajo, ¿no? Crea un ecosistema donde yo viva en mi entorno físico algo diferente a lo que vivo en mi entorno en casa. Totalmente de acuerdo. Nos pregunta Ana, dice, ¿habéis cambiado la configuración de las salas para el nuevo entorno híbrido? ¿Qué mínimos deben tener las salas? Me imagino que se refiere a las salas de reunión, trabajo. A ver, nosotros ahora mismo, más que entorno híbrido, estamos en entorno plan retorno, ¿vale? Entonces, más de 3 personas no puede haber en una sala, estamos con las mascarillas, tenemos los puntos verdes en función del tamaño de la sala. O sea, esto no es un entorno real, tal. De cara al entorno híbrido, que sí es y también se puede entender por la pregunta por ese ámbito, yo creo que es un buen punto en el que tenemos que reconfigurar cuántas personas puede haber en presencial y en digital, porque el ruido que se genera, las conversaciones espontáneas que se hacían, es a reeducarnos en un entorno híbrido. Eso es un reto que tenemos por delante. Como todavía solo hemos vuelto un 30%, no estamos viviendo esa situación porque estamos todavía en formato pandemia, ¿no? Pero es muy buena reflexión porque evidentemente nos tenemos que reeducar. Yo me acuerdo de yo no iba, iba presencialmente a la oficina porque en determinadas reuniones, porque era impensable conectarme en remoto, porque no me iba a enterar de nada, ¿no? Bueno, pues esas dinámicas espero que cambien y que tenemos que ir adoptando nuevos hábitos. Claro. Nos pregunta también Cristina, y voy un poco rápido para acabar en tiempo, una cosa que además creo que es muy recurrente. ¿Qué experiencia tienes con los cafés virtuales? ¿Te dan buen resultado? Dice, porque su experiencia es agridulce. A veces resultan forzados, dice. Pues yo es que hago cafés virtuales los suelo titular con algún tema, ¿no? Pues por ejemplo, tengo uno, el próximo es Hoy nos toca divertirnos, ¿no? Llevamos un mes de locura donde yo hablo muchísimo con mi equipo, pero tengo la sensación de, es que no nos reímos, ¿no? Entonces, les pongo actividades digitales. Les pongo actividades de preguntas rápidas, preguntas de estas de juegos que, oye, pues tienes que contestar del ámbito personal, de series, ¿no? A lo mejor de series, y tenemos que hacemos una dinámica de ese tipo. Hay otra dinámica que he puesto para el siguiente, ¿no? Que es, oye, tienes que vender a tu compañero, ¿no? Tienes que vender y decir, el resto le tenemos que contar sus atributos, sus cosas. Entonces, yo me paso el día pensando en, oye, ¿qué puedo hacer más allá de que sea un encuentro para que no acabemos hablando de trabajo, sino que intentemos que sea una conversación donde nos riamos, donde se libere un poco de tensión de estos meses y donde nos humanicemos un poquito más. Hay que ser espontáneos, lo más espontáneos y naturales posibles. Es así. ¿Tú sabes lo que hago con mi equipo? Somos muy poquitos, pero les mando fotos de mis gatos haciendo trastadas y nos reímos un montón. Fíjate, qué tontería, ¿eh? Pero
nos reímos porque, claro, cuando no están por Totalmente. arriba están haciendo no sé qué y a veces no, o incluso les he mandado fotos de ellos encima de la revista de Observatorio de Recursos Humanos. Digo, mira, ya tenéis material para Instagram, por ejemplo. Me hace gracia lo que comentas porque hay dos, en Navidad yo les pedí que trajeran una foto de pequeños, de una Navidad de suyas de pequeños y que contase la historia que había detrás de esa foto y para el siguiente les he pedido traer un objeto que represente, como nosotros sacamos el año fiscal, lo que ha sido este año para vosotros, ¿no? Y estoy Wow. súper expectante, ¿no? A ver. Porque son cosas que dices, oye, que al final Claro. den rienda a historias, bueno, pues a experiencias desde un plano más de compartir emoción. Mm. Vamos con las dos últimas. Juan nos pregunta, ¿puedes profundizar en el modelo de liderazgo y sus características, sobre todo en el concepto de Sherpa digital? Un Vale, poquito más esto allá. bueno, lo profundizo bastante en el máster, ¿vale? Pero sobre todo, por daros algunas pinceladas, ¿vale? Desde un punto de vista tecnológico es el conocimiento en las tecnologías, ¿no? Y ese concepto de liderazgo exponencial, que hay literatura al respecto, ¿no? De, oye, ¿cómo Sí. puedo yo de alguna forma conocer más lo que es la tecnología cloud, lo que es la tecnología IoT, lo que es el Big Data, cómo revierto y cómo puedo hacer uso de ello? Una parte del uso del dato, ¿no? Y cómo puedo utilizar el dato para ser más eficiente en la toma de mis decisiones, cómo puedo empujar más una cultura de iterar y de probar Sí. con mi equipo y cómo de alguna forma también puedo estar haciendo el radar externo viendo las best practices que hay en el entorno. De alguna forma ese es un poco el Sherpa digital, el que es capaz de empujar todo eso y que el resto le sigue en este nuevo ecosistema. No, mira, la verdad es que es un tema para tratar en un webinar aparte que ya propondremos, por supuesto. Otra pregunta, si es que yo creo que a cada cual más interesante. Eliseo nos dice, ¿cómo estáis ayudando a vuestros empleados a encontrar el equilibrio entre productividad y bienestar, desconexión digital durante este periodo de trabajo, de Pues lo teletrabajo? primero preguntando, cada 15 días, como os digo, esto ya no ahora lo hemos ampliado más o menos es cada mes y medio, pero preguntando y reaccionando, que eso es fundamental, saber exactamente cómo están y qué es dónde aprieta el zapato y qué no estamos haciendo bien. En las reacciones hemos puesto desde horarios en los que no puedes tener reuniones y demás, ir monitorizando eso. Hay otra parte fundamental que es que hacemos webinar de salud, donde hablamos sin tapujos de lo que es la seguridad psicológica, de lo que es Total. el estrés en este nuevo entorno y que también es importante. Tenemos el servicio médico a disposición por si alguien lo necesita y porque también creo que es sano. Y luego ayudando mucho a nuestros managers a gestionar esas situaciones, que al final son los que en el día a día están con la gente. Tengo aquí, mira, dos más. Vamos a meter esta también. Dice, Cristina, que es la de la pregunta de los cafés, nos dice, ¿cuántas personas a la vez en esos cafés tan divertidos? ¿Cuántas? Pues mira, en mis cafés estamos 8. En mis cafés estamos 8, pero vamos, que yo he visto fiestas de Halloween o he participado en una fiesta de Navidad de recursos humanos, de todo el área de recursos humanos, que estábamos 80 personas y todos disfrazados con cosas de recursos, ¿sabes? Con Sí. cosas de Navidad, tal, o sea, y son situaciones divertidas, ¿no? Entonces, pero bueno, en estos que hago yo con mi equipo, pues los hacemos 8, ¿no? Porque al final somos los que somos, o sea que... Sí, yo creo que en esto no hay límite. No hay ni número máximo ni número mínimo. Es Claro. el límite de la creatividad, de la imaginación. Última pregunta, ahora sí. A ver, nos preguntan, dice, espera, a ver, que me ha caído otra ahí. Dice, Bueno, horarios. es Ana. que haya tantas preguntas. Sí, la verdad es que es bueno y de hecho os voy a decir que no vamos a poder contestarlas todas porque está entrando alguna más y en todo caso lo haremos por privado después si no te las paso. Pero nos dice Ana, por ejemplo, horarios en los que no puedes tener reuniones, ¿es solo en la hora de comida o tenéis algún día sin reuniones como en Amazon? Por ejemplo, decís, este día tenemos Nosotros que trabajar tenemos sin distracción. un viernes al mes que se llama Learning Friday y se te bloquean el hueco para que te dediques a formarte. Y además se te hace una selección de contenidos, se hacen eventos específicos para que tengan que ver con reunión. También hemos probado lo de los martes. Antes de todo esto, hace ya como 4 o 5 años, hacíamos los martes sin reuniones, cosas de ese tipo. Pero al final lo que decidimos es hacer los Learning Fridays, que es lo que más nos ha funcionado. Vale. Y ahora sí, la última es de Ilva y dice que ¿cuáles son las brechas, por resumir, las brechas más evidentes que has encontrado en cuanto a upskill, necesidades de upskill? Brechas de conocimiento que necesitan un upskill rápido. Bueno, pues yo creo que la parte de lo que es en el inicio del plan, lo que tiene que ver con redes sociales corporativas, o sea, las redes sociales es un ámbito y las externas, lo que es el comportamiento. Nosotros hemos trabajado también Claro. la parte de red social externa y hacer un buen uso de ellas. Y luego el conseguir que la gente se atreva a probar determinadas herramientas, las adopte en su día a día y vea el beneficio. Entonces, poco a poco sí que hemos jugado mucho con el concepto de diseñar experiencia
elegir poquita gente, ir pilotando, ir mejorando para que cuando lo hemos lanzado de forma extensiva, pues no ir con tantas brechas. Perfecto, pues ahora sí, además hemos cumplido porque las hemos contestado todas. Hemos ido rápido, pero te agradezco tu concisión y además que vas siempre al grano, eso me gusta, nos entendremos bien, porque es la primera vez que coincidimos, pero vamos, me encanta encontrar gente así. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristina, gracias a todos los que nos habéis seguido, que los comentarios están siendo muy buenos, la verdad. Así es que os recuerdo que os enviaremos la grabación de esta sesión junto con la presentación que ha compartido Cristina y que, por supuesto, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo y cuidaros mucho. Muchísimas gracias. Chao, hasta otra.